¿Qué tal amigos de Marquesina 22? Pues hoy nos encontramos, o seguimos más bien en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la 32 edición, y como siempre estoy muy bien acompañado pues, por mis queridos amigos. Gerardo Gil, ¿cómo estás? Encantado, muy contento de estar en esta edición de un festival que pues ha tenido películas polémicas, hay tema de qué hablar. Y una de ellas es la de la que vamos a hablar el día de hoy, Huemansin. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches, amigos. Qué bueno que están con nosotros. Me da un gusto poder compartir con ustedes y con los buenos amigos de Marquesina. Y acá está mi buen amigo Chucho. ¿Cómo estás, Jesús? No, pues bien contento, ¿no? Sobre todo porque son películas que más allá de que puedan ser polémicas o no, son de una manufactura impecable en muchos sentidos, que eso es lo que importa, ¿no? Ya no discutimos aquí qué tan malas están hechas, sino qué es lo que nos dicen o cuál es el concepto, ¿no? Entonces está genial. Y pues nos vamos a arrancar con la del día de hoy, que es una de las más comentadas en esta edición. Es dirigida por Everardo González, se llama La Libertad del Diablo y gira en torno a la violencia en nuestro país. Sí, pues hay varios temas con relación a este documental. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con Everardo en una entrevista que le hice, y a mí el tema que me llama la atención es el de las máscaras, pero no en la cuestión, digamos, estética o de impacto narrativo, que el documental además lo tiene, sino el hecho de las máscaras que los mexicanos, como decía Octavio Paz, tenemos, ¿no? Y entonces este es un testimonio brutal, es un testimonio sin concesiones de una realidad, pero dicho a través de las máscaras. Y hay otro tema que me parece muy interesante, que es el de la monstruosidad, es decir, dónde radica esa naturaleza monstruosa y qué es ese monstruo que tenemos, de dónde surge. Al final del día es el México bravo, ¿no? Tiene muchas lecturas el trabajo, y además es un trabajo contado, narrado, incluso entretenido. ¿Tú qué piensas, Jesús? Fíjate que retomando el asunto de las máscaras, a mí me parece que es de llamar la atención. En primera, que estamos hablando de un director que quizás sea uno, más allá del formato o del género, de lo que tiene que ver con el documental, es uno de los cineastas que mayor continuidad y consistencia tiene en su filmografía a través de los años. Él ha pasado de presentar quizás propuestas mucho más elaboradas o con muchísimas, quizás rebuscadas, a irse a dos elementos muy básicos, que son los testimonios o las entrevistas y las máscaras. O sea, realmente como que le quita los adornos o lo rebuscado del lenguaje para centrarse en esos dos elementos que son muy básicos dentro de lo que es el documental, para encontrarse con lo que tiene una fuerza visual realmente impresionante, ¿no? Ahí lo que estamos viendo son el testimonio de gente que tiene familiares que han desaparecido, de gente del ejército que ha participado en este tipo de cosas, y además a sicarios que te hablan de cómo es que ellos han asesinado, pero a través de ponerse máscaras, que tú también notas por ahí que las tienen de pronto mal puestas, o etcétera, ¿no? Que es parte, creo que, del efecto que él está buscando provocar. Eso no es gratuito, pero creo que todo esto está en función de dar un discurso que, bien dice Gerardo, nos deja pensando cuándo se van a quitar esas máscaras, cuándo le van a quitar las máscaras tanto a víctimas como a victimarios, como a justicieros, como a asesinos, etcétera, ¿no? Yo creo que es el tema que ha generado sobre todo esta controversia, ¿no? Poner a través de estas máscaras a las víctimas y a los victimarios al mismo nivel. A mí hay algo que me llama la atención. Cuando están hablando de las máscaras, sí es cierto, hay una máscara allí que nos permite establecer primero una mirada a los ojos, tanto a víctimas como victimarios, porque no necesariamente significa que nuestros diálogos en la sociedad miremos a los ojos a las otras personas, ¿no? Uno. Dos, al poner la máscara, entonces estamos en un territorio muy similar. ¿Cuántas veces no alguien, cualquiera de nosotros o quienes nos están viendo, tiene dentro de sí la ira o las ganas de establecer una justicia por propia mano frente a las injusticias que padecemos en un Estado de Derecho? Hay que recordar que el acuerdo entre sociedad y Estado, y es una de las del contrato social, que es lo que establece Juan Jacobo Rousseau, sobre lo cual se crea el Estado decimonónico, que tiene que ver con frontera, con país, establece una seguridad. El Estado ofrece una seguridad para que los ciudadanos vivan y entonces tengan sus responsabilidades ciudadanas, cosa que desde esa perspectiva nos ha rebasado el siglo XVI o el siglo XVIII, ¿no? En ese contexto, establecer una mirada y una empatía frente al otro, en esa misma territorio de la visceralidad, la pregunta es: ¿qué tanto nosotros somos injustos y violentos? Porque pareciera que lo brutal es únicamente lo que han hecho los sicarios. Claro. Pero la pregunta es, si un chico de 14 años le dan un automóvil porque mató a una persona,
como un aliciente, pues me hace pensar, perdón, pero me hace pensar un poco en los futbolistas de la selección nacional cuando ganan un tercer partido, o me hace pensar en un accionista de la bolsa de valores que un día logró que subieran los precios de algo y alguien ganó una fortuna, lo que significa que muchas otras personas perdieron algo. Y también tiene un aliciente de esos, o una colección de automóviles como la de Duarte, por decirlo menos. Entonces, ¿en dónde está esta idea de lo correcto, de lo violento, y en dónde me dejan de importar las otras personas? ¿No? Fíjate que ahí hay un elemento bien interesante también y que conecta con algo que comentó Berardo, ¿no? El asunto aquí es que se desdibujan precisamente, de pronto parecieran los victimarios parecieran víctimas a su vez, pero al mismo tiempo la máscara lo que permite es que estas cosas se puedan ver. Él decía, en algún momento alguien le preguntó, oye, ¿cómo lograste la confianza de estas personas? Y él dijo, yo no conseguí la confianza de nada. De hecho, yo hacía que ellos vinieran, les pagábamos el viaje, el vuelo para un lugar donde los íbamos a grabar, y yo no, conviví con ellos para ganarme la confianza, sino fue la máscara como el instrumento para que ellos se sintieran con la capacidad de hablar y decir lo que usualmente no dirían, como bien dices tú, que tal vez los que nos están viendo nosotros mismos no nos atrevemos a decir, y que ahí queda al descubierto, a pesar de que los cubres, ¿no? Con la máscara los dejas al descubierto. Creo que eso es parte de lo que se vuelve aquí muy interesante, ¿no? Sí, y hay un punto que me gustaría retomar con base en lo que se ha platicado, es lo que decías, Wemansin, que primero este ejemplo que ha puesto Everardo con relación al chico que se pudo comprar un automóvil por hacer un Audi, por hacer su trabajo, tiene que ver con el contexto de fondo del documental, porque también lo que estamos viendo es un poco la civilización del entretenimiento y la civilización del espectáculo, es decir, frivolizar desde el tuétano de la sociedad la manera en cómo estamos criando a las nuevas generaciones. Y hay otra cosa que también me gustaría destacar que tiene que ver ya con el cine de manera global, y es el oficio del cineasta, el oficio periodístico, porque lo que estamos viendo aquí en el fondo también es un trabajo de rigor periodístico, con todo lo que el cine implica, la subjetividad, el arte, la técnica, pero estamos también viendo la posibilidad del documental para dejar un testimonio social, un testimonio actual y que va a trascender de alguna manera, no de alguna manera, pero va a trascender este trabajo como trasciende el cine. Entonces son esos dos puntos, la manera en cómo estamos frivolizando por un problema gravísimo que se vive en México, la educación, la crianza, y que en el fondo de la sociedad del espectáculo y del entretenimiento, y las posibilidades del documental de trascender por la vía del periodismo, por la vía del trabajo y del oficio periodístico. Sería eso lo que destacaría a grandes rasgos. Sí, y más allá de eso también hay que destacar el gran trabajo de la fotografía en este trabajo, porque si bien estamos teniendo muchos testimonios extremadamente violentos, la fotografía, a pesar de todo, muestra unos encuadres sensacionales, ¿no? La parte dramática recae en la imagen de estos personajes y su máscara, que no revela mucho, pero en realidad están diciendo un montón de cosas. La música es otro de los aciertos de este gran documental. Y como decimos, estuvimos presentes en la función la primera que se realizó aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, para el público. Que además era la primera vez que se proyectaba aquí en México, ¿eh? La película no se había visto en otro lado. Sí, y la gente realmente quedó en shock, ¿no? Y ahí se generó toda esta polémica de la que estamos hablando ahora. Apuntando lo que dices, Julio, el trabajo de Berardo González, que ha comenzado en la televisión, él estuvo por algunos años en Canal 11, se presenta con buenas palmas aquí en Guadalajara a finales de los años 90 con la canción del Pulque. Le siguen muchos otros documentales, entre ellos Los Ladrones Viejos, A Cielo Abierto, etc. Suele ser un hombre que va a cámara al hombro, ¿no? Es en ese sentido muy cinema verité, ¿no? Él mismo es el fotógrafo, él mismo hace las entrevistas. En esta ocasión sí hace el documental como siempre lo ha hecho, pero la fotografía es de María Seco, que es una extraordinaria fotógrafa. La producción es de Ina Payán y la música, como lo menciona Julio, es una de las cosas verdaderamente ajustan en la narrativa del documental. Sí. Quisiera apuntar nada más rápidamente una cosa, y es, estamos viendo en este trabajo un poco lo que los historiadores, sobre todo los más jóvenes, llaman la historia reciente, cómo contar la historia de manera reciente, que es la voz
de los sin voz. Es decir, vamos a contar lo que está pasando en un país, no en torno a los grandes personajes, sino en torno a lo que somos nosotros, la gente de a pie y su circunstancia. Y en el caso de Everardo González hay un factor en común muy interesante, que es la historia a través del outsider. O sea, llámese el Carrizos o llámese un niño que se pone una máscara para contar lo que está viviendo. O sea, es la historia del marginado, es la historia del que está afuera, es la historia del que va a contar cómo perdió y lo que ha perdido. Que fíjate que eso también era algo que se mencionaba de pronto pues en las charlas que uno tiene oportunidad con él. Decía que esta imagen que se tiene donde se ha frivolizado precisamente la imagen del sicario, etcétera, que a la hora de platicar con ellos les preguntas por las cosas que supuestamente ellos tienen, este clásico estereotipo de lujos y excesos, y ellos te dicen, pues ¿dónde está? La verdad es que no está. O sea, ellos mismos aspiran a esas cosas y por eso es que hacen ese tipo de trabajos y entran en este juego de círculo vicioso, ¿no? Sin que realmente terminen de tener todo eso, sino que realmente lo están deseando. Son gente, de alguna manera pareciera que es un rollo aspiracional, todo esto hacia lo que ellos se enfrentan. ¿Y qué es lo que hace que se vuelva todavía más interesante esta pieza, que además nos demuestra que el documental sigue siendo el formato más fuerte que tiene el cine mexicano, ¿no? Sí, pero bueno, si no tuvieron oportunidad de venir aquí al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, muy pronto estará en la Ciudad de México a través del Festival Ambulante. Y estas son algunas de las reflexiones que se han hecho en torno a este trabajo de Everardo González aquí en Guadalajara, mi querido Gerardo. Encantado, pues nada más un gusto como cada semana estar en Marquesina, y esta historia que está viviendo México no se puede o no se debería de contar a través del horario prime time de la televisión nacional, ni con actores bien maquillados y bien parecidos. Es decir, no es una telenovela. Esto que se está contando debe ser contado desde otra perspectiva, y qué bueno que se hagan estos documentales, porque esto es serio, ¿eh? Esto no es una telenovela. Pues bueno, me parece que se vuelve una de estas películas indispensables que además no debería tener problema en distribución, ¿no? No tendría que realmente enfrentar muchos obstáculos a la hora de que se pueda ver en carteleras comerciales. Esperamos que realmente sea así, pero me parece que tiene todos los elementos para que la gente realmente acuda a los cines, ¿no? Yo nada más quiero comentar ya para despedirnos, hace algunos años en este mismo lugar donde estamos ahora parados, estábamos presentes Julio López y yo con Juan Carlos Rulfo. Era la exhibición del documental de Juan Carlos dedicado a Jean-Claude Carrière, y ese día aquí en Guadalajara la ciudad fue tomada. Atrás de este edificio, en la calle de López Cotilla, fue incendiado un autobús. De este lado también mucha gente fue victimizada. Toda esta ciudad se convirtió por un momento en un estado de sitio. Nosotros nos quedamos aquí en la rectoría. En ese mismo festival se presentaba un documental que se llama The Act of Killing, en donde algunos personajes que habían asesinado y torturado a personas recreaban en los espacios cómo lo habían hecho. Everardo González vio ese documental y al salir nos dijo, este es un documental que tienen que ver todos. ¿En qué momento? Ese mismo año gana con los cuates de Australia, platicamos con él terminando el anuncio del palmarés y preguntaba, ¿en qué momento vamos a poder contar esas historias de horror que nos está ocurriendo en nuestro país? Le tomó 5 o 6 años aproximadamente hacer este documental, y él hablaba de cierta distancia emocional y también social para poder contar esta que es una de tantas historias que tenemos en este país, ¿no? Y bueno, que también dijo recientemente que se va a alejar de estas historias oscuras por un tiempo porque terminan lastimándonos. Bueno, yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.